Entonces vamos a seguir haciendo ejercicios como los que hemos hecho a lo largo de las últimas clases. Tenemos un capacitor con un valor de un 32avo de faradio. Este capacitor es atravesado por una corriente que se comporta de acuerdo a la gráfica que se muestra a continuación. Entonces tendría yo si esto no es 5, ¿dónde está? Bueno, está. Los pi. Los pi, que sí, está muy bien. Los pi, perfecto. Entonces, nosotros tenemos un capacitor de un 32avo de faradio, el cual es atravesado por una corriente que se comporta de acuerdo a la gráfica mostrada. Muy bien. Muy bien. Debido a como tenemos los datos, nos están dando las diferentes coordenadas, por lo que nosotros podemos deducir que esta es una función del 0 a 2pi, que en este caso, como estamos manejando segundos, pi estaríamos manejando, entonces su valor en radianes, que es 3.1416. Por lo cual, 3.14, 2pi, no, espere, este es 2pi, este es 0, pi sería menos 1, no, entonces este de acá es pi, perfecto, pi, este de acá sería menos 1, coseno pi es menos, pi, aquí 2pi, aquí 3pi, aquí es 4pi, dejen busco el corrector porque lo tenía por aquí para que se vea mejor. Entonces, como les estaba comentando, rápidamente, debido a los datos que nos han dado, nos podemos dar cuenta que el comportamiento de la corriente que atraviesa este capacitor de 0 a 4pi, con pi en términos de 3.1416 radianes, es el comportamiento de una función coseno. ¿Por qué? Porque en 0 tengo un valor máximo, en pi tengo un valor máximo negativo, en 2pi tengo de nuevo un valor máximo, en 3pi tengo un valor máximo negativo, en 4pi tengo un valor máximo. Entonces deducimos que es una función coseno, pero que a su vez está multiplicada por una función exponencial, porque los pi se va incrementando el valor tanto para el semiplano de arriba como para el semiplano de abajo. Muy bien. Entonces yo sé que tengo una función coseno de t, por una exponencial de a por t. Muy bien.
Y ese sería el comportamiento de la corriente de 0t. Solamente falta determinar algo, el valor de la constante A. ¿Cómo yo podría determinar el valor de la constante A? Bueno, pues me fijo que para el coseno con un valor de 2pi, para el coseno con un valor de 4pi, mejor va a ir de este extremo a este extremo, para el coseno, siendo que t tiene un valor de 4pi, por lo tanto, e a la a por 4pi me estaría dando 4. Yo sé que el coseno de 4pi es 1. Y sé que entonces sé que e a la 4pi me está dando igual a 4. Yo puedo pasar el número natural, que está multiplicando a un 1, del otro lado como un logaritmo natural. Entonces tendría e por 4pi sería igual al logaritmo natural de 4. Y esto me da 1.3862. Me da 1.3862. Es decir, que A es igual a 1.3862 entre 4pi. Entonces A es igual a 1.3864 entre 4 entre 3.1416. Y esto me da 0.11. 0.11. Es decir, yo ya puedo confirmar que el comportamiento de la... pero se nos olvidaba un último dato. No podemos olvidarnos de estos datos. Por lo cual, todo esto se debe corregir. Algo muy importante que yo estaba pasando por alto. ¿Con qué valor iniciamos? Con 2.5. Esta función que iba a escribir sería válida si nosotros iniciáramos con un valor de 1. Pero no, iniciamos con un valor de 2.5. Es decir, la función que representaría el comportamiento de la curva de 0 a 4pi sería igual a 2.5 por el coseno de t de e a la e a la constante a por t. ¿Y cómo podemos confirmar que ahora sí respetamos el valor cuando t es igual a 0? Tabulando. Coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1, 1 por 1, 1, 1 por 2.5, 2.5 en efecto. Ahora, nosotros sabemos que para 2.5 por el coseno de, ahora sí, 4pi por e a la 4pi debemos de obtener ¿qué? Debemos de obtener un 4. Ahí sí. Entonces, ya considerando este valor, que es el que tenemos que tomar desde un principio, vamos a despejar, dos puntos, despejar coseno 4pi por e a la 4pi por e a la a 4pi, y tendríamos coseno de 4pi por e a la a por 4pi de 4 entre 2.5, que me va a dar como 1 punto y algo, 4 entre 2.5, 1.6. 1.6. Sé que el coseno de 4pi es 1. Entonces ya nada más me quedaría e a la a por 4pi igual a 1.6. O lo que es igual a, bueno, despejando el exponencial del número natural, que pasaría al otro lado de la igualdad como el logaritmo natural, e por 4pi es igual al logaritmo natural de 1.6, que es igual a, va a ser un valor muy pequeño, 0.47. 0.47. Eso significa que a es igual a 0.47 entre 4pi. Es decir, 0.47 entre 4 entre 3.1416. Entre 4 entre 3.1416. Me da 0.037. 0.037. Muy bien, entonces ya nosotros hemos definido la función que nos permite establecer el comportamiento de la corriente desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 4pi, considerando que pi tiene, considerando que pi tiene el valor que expresa en radianes de 3.1416. Esperen, ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo aquí al lado. Entonces, la corriente es igual a 2.5 por el coseno de t por e a la 0.037t. 0.037t. ¿Y cómo está? Amperes.
Y como ustedes pueden confirmar que en efecto esta es la función correcta, porque al tabular nos deben dar el valor inicial y el valor final. Vamos a tabular. Para t igual a 0 tenemos que obtener una corriente de 2.5. Vamos a ver si nos da. Coseno de 0 es 1. E a la 0 es 1. 1 por 1 es 1. 1 por 2.5 es 2.5. Ahora, para t igual a 4pi, es decir, 4 por 3.1416, tengo que obtener 4. Vamos a ver si es cierto eso. Coseno de 4pi es 1, 2, 3, 4. Es 1. Coseno de 4pi es 1. Y veamos, e a la 0.037 por 4pi. Voy a multiplicar. 0.037 por 4 por 3.1416. Ahora sí exponencia. Ahora y esto. Y entonces sería e a la 0.4649. Eso me da 1.59. 1.5919 que multiplicaría a 1 es 1.5919 que multiplica 2.5 por 2.5, en efecto me da, bueno, 3.97, para efectos prácticos es 4. Muy bien. Ahí está, esta es la función que nos estaría definiendo el comportamiento de la corriente para el tiempo que va de 0 a 4pi. 0 a 4pi. A ver, permítanme. 0 a 4pi. Muy bien. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Sigamos. Entonces, ahora yo quiero obtener voy a definirlo de una vez para el intervalo, que va de 0 a 4pi, con pi valiendo 3.1416. Ya está. Voy con la otra función que me define el comportamiento de la corriente desde 4pi hasta 18. En este caso tenemos una parte de una parábola, donde el vértice se ubicaría aquí. Y cualquier punto de la parábola, que en este caso es 4pi, 4, se ubica aquí. Entonces me están dando un punto de la parábola y me están dando el vértice de la parábola. ¿Puedo obtener la ecuación de la parábola? Sí, sí puedo obtenerla. Es una parábola vertical que abre hacia arriba. Y la ecuación, entonces voy a especificar para el intervalo que va de 4pi hasta 18. Tendría que considerar la ecuación de una parábola vertical que abre hacia arriba. Sería x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, donde el vértice es h, k. Muy bien. X menos h. Perfecto. Y tendríamos que en este caso el vértice tiene unas coordenadas en 18, menos 2. 18, menos 2. Aquí está, miren. Las coordenadas del vértice. 18, menos 2. Y un punto X del vértice, un punto X tiene coordenadas. Voy a elegir este de acá, el que me especifica, su extremo izquierdo. Tendría 4pi, 4. 4pi, 4. Entonces voy a sustituir estos datos en la ecuación de la parábola con el fin de obtener el ancho focal. Entonces tendríamos x, sería x. Este x corresponde al punto x del punto cualquiera, que en este caso es mi extremo izquierdo de la parábola, que es 4pi. 4pi menos el punto x menos el punto en x del vértice de la parábola, que en este caso es 18. 18, sí, 18 al cuadrado igual a 4p de y, el punto de y, el punto en y, del punto en coordenadas en y, del punto en el extremo izquierdo de la parábola, que en este caso es 4 menos
el punto en Y del vértice de la parábola, que en este caso es menos 2, menos 2. Menos 2 es más 2. Entonces checo que hasta este punto todo esté bien. Veo 4pi menos 18. Sí. 4pi menos 18. Sí. 4p, Pancho Cal. 4 es 2. Ahora sí, tenemos 4. Voy a simplificar esta parte. Pues sería 4 por pi, que es 4 por 3.1416, que me dio 12.56. Menos 18 me da menos 5.43. Al cuadrado me da 29.52. 29.52 igual a 4p por 6. Y esto, 29.52, 4 por 6, 24p. Y entonces p es igual a 29.52 entre 24, lo cual me da entre 24, lo cual me da 1.23. 1.23. Perfecto. Entonces ya habría definido el ancho focal y puedo escribir la ecuación de la parábola. La parábola que estaría definiendo el comportamiento de la corriente de 4pi, del tiempo 4pi al tiempo 18. Entonces tendremos x. Ahora sí, yo cuando escriba nuevamente esta expresión, en este caso ya no voy a sustituir el valor de x y de y, lo voy a dejar en términos de x y en términos de y. Pero aquí sí voy a sustituir los valores de las coordenadas h, k del vértice, que es 18, menos 2. Claro, tomando en cuenta que tenemos el signo menos, que en este caso sería menos 18 y menos más 2. Tendría yo entonces como ecuación de la parábola a x menos 18, sí, x menos 18 al cuadrado igual a 4 por p, que 4 por p es 4 por 1.23. Y esto me da 4.92. 4.92 de y más 2. Y voy a despejar. Entonces yo tendría, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Tendría y más 2 es igual a 1 entre 4.92, que va a multiplicar a x menos 18 al cuadrado. 1 entre 4.92, 0.2. 0.2 que multiplica a x menos 18 cuadrado, y entonces y sería igual a 0.2 x menos 18 al cuadrado menos 2. Muy bien, yo sé que en este caso el eje y está siendo ocupado por la corriente y de t, y de que depende del tiempo, mientras que el eje horizontal está siendo ocupado por el tiempo, es decir, x pasa por y pasa a ser y es sustituido por y de la corriente y x es sustituido por t del tiempo. T del tiempo. Menos 18 al cuadrado menos 2. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, voy a comprobar que en efecto esta sea la ecuación de la parábola que define el comportamiento de la corriente. Cuando va de 4pi a 18. De 4pi a 18. Entonces, ¿y cómo compruebo yo lo que acabo de mencionarles? Tabulando. Para t igual a 4pi, yo tengo que obtener una corriente con un valor de 4. Entonces voy a sustituir aquí 4pi. Entonces, bueno, por lo cual yo haría 4 por 3.1416, que me da 12.5664, menos 18, que me da menos 5.43, lo elevo al cuadrado. Me da 29.52. Yo voy a multiplicar 29.52 por 0.2, que me da 5.9, y le voy a restar 2, que me da 3.9. Para efectos prácticos, en efecto, tenemos 4. Solamente hay una décima de diferencia. Ahora, para t igual a 18, yo tengo que obtener un menos 2. Voy a ver si eso es cierto. Entonces, 18 menos 18, 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por 0.2 es 0. 0 menos 2 es menos 2. En efecto,
tengo menos 2. Esta ecuación es aquella función que me permite definir el comportamiento de la corriente para el intervalo que va de 4pi a 18. Muy bien. Ya tenemos las funciones de la corriente tanto para el intervalo que va de 0 a 4pi como para el intervalo que va de 4pi a 18. Entonces, por lo que ya puedo obtener la caída de voltaje, ya puedo obtener tanto la caída de voltaje presente entre las terminales del capacitor como la potencia compleja, que se consume como la potencia eléctrica que se consume por este capacitor para los intervalos que van de 0 a 4pi y para el intervalo que va de 4pi a 18. Voy a empezar por calcular el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor para el intervalo que va de 0 a 4pi. Y aquí ya no tengo espacio, voy a utilizar otra hoja. Entonces, para el intervalo que va de 0 a 4pi, yo tengo que la corriente se comporta de acuerdo a la expresión 2.5 coseno de t por e a la 0.037t. Muy bien. Yo sé que el voltaje, que depende del tiempo, en un capacitor es igual a la elastancia del capacitor, que también lo podemos expresar como 1 entre su capacitancia, por la integral de 0, porque este es el primer intervalo, empieza en el tiempo 0, a t, de la corriente que depende del tiempo, que en este caso es 2.5 del coseno de t por e a la 0.037t, diferencial del tiempo. Muy bien. Y ahora nosotros vamos a resolver esta integral. Esta integral se resuelve aplicando 2 veces la integración por partes, pero nuestros amigos matemáticos ya nos han dado una fórmula para resolver esto rápidamente. De hecho, aquí la tengo porque por lo general este tipo de fórmulas, que son algo largas, las dejan a ustedes en exámenes cuando ustedes se avancen a lo que es comunicaciones analógicas, análisis de transitorios. A ustedes ya les permiten utilizar para este tipo de fórmulas el formulario, porque suelen ser en ocasiones algo extensas y no es necesario que se las aprendan de memoria. Yo de hecho la tengo apuntada aquí. Podría escribírselas ahorita, pero quiero asegurarme que sea la que estoy recordando. Así que esta expresión para resolver esta integral rápidamente es aquí. Cuando ustedes tienen una integral de la forma, de tal manera que no tengan que hacer la integración por partes 2 veces y no resulte tan cansado. Cuando tienen la integral de la forma e a la t por el coseno de bt por la diferencia del tiempo, esto es igual a e a la t entre a cuadrada más b cuadrada por a coseno de b de t más b del seno de b de t. Ahí está. Es decir, que se multiplica una función coseno por una función con que tiene el número natural e. Dejen checo que esté bien anotada. E a de t, el coseno de b de t, a coseno de b de t. Ya está bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esta expresión a la integral que nosotros tenemos aquí? Bueno, lo primero que yo voy a hacer para que ustedes lo relacionen fácilmente es ordenar. El coeficiente constante 2.5 puede salir de la integral por ser constante. Entonces yo tendría b de t es igual a 2.5 entre la capacitancia del capacitor por la integral que va de 0 a t de e a la 0.037t por el coseno de t. Cambié el orden de los elementos, pero recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Y lo alteraría a menos que esto fueran matrices, pero no estamos manejando matrices. Sí, pero no estamos manejando matrices. Entonces lo arreglé de esta forma para que se parezca esta más a esta y pueden aplicar de una forma mucho más sencilla en esta fórmula. Entonces tendría... Ya, ahora sí la voy a aplicar. Entonces b de t. Y recuerden, la expresión llevaría aquí la expresión
aquí también sería necesario, bueno, si esto no fuera el primer intervalo, sería necesario el voltaje inicial en el capacitor. Pero como estamos manejando el primer intervalo y no estamos diciendo que existe una condición inicial previa a mi primer intervalo analizado, entonces consideramos que el voltaje inicial en el capacitor es igual a 0. Por eso no lo he incluido aquí como suma. Ya, ahora sí. 2.5. De una vez voy a poner aquí el valor del capacitor. El capacitor tiene un valor, el valor de la capacitancia del capacitor de 1 entre 32. De 1 entre 32. Ahí está, 1 entre 32. Y van a aplicar la ley del sándwich posteriormente para que esto esté mejor, que en sí les va a dar la multiplicación de 2.5 por 32. Entonces, ahora sí, apliquemos la expresión y sería esto. E a la A, si se dan cuenta, E a la AT se repiten las dos partes, en la parte con la integral y en la parte ya resuelta. E a la AT, en este caso E a la AT es E a la 0.037t. E a la 0.037t. Entre a cuadrada más b cuadrada. ¿Quién sería a cuadrada? Sería que el coeficiente constante que está multiplicando a t a la cual está elevada la exponencial, es decir, 0.037 al cuadrado. Va a dar un número muy pequeñito. 0.037 por igual 1.36 por 10 a la menos 3. 1.36 por 10 a la menos 3. Ahí está. Checo que esté bien. Al cuadrado, pues sí, está de acá. Está. ¿Sí? Más b cuadrado. ¿Quién es b cuadrado? Es aquel coeficiente constante que esté multiplicando a t en el argumento del coseno, que en este caso es 1, el que está multiplicando a t. 1 al cuadrado es 1. Por a, que es 0. Que ya establecimos que es 0.037, 0.037 por el coseno de t, porque b es igual a 1, más b, que es 1, más b, por el seno de b, que es 1, por el seno de t. Ahí está. Y ya lo integramos. Muy bien. Pero tomen en cuenta que esta integral está evaluada, es decir, esto debe ir de 0 a t. Entonces vamos a evaluar esta función con límite superior t y con límite inferior 0. De una vez voy a multiplicar 2.5 por 32. 2.5 por 32 me da 2.5 por 32 me da 80. Y aquí yo de hecho, lo que yo haría es sumar de una vez este más este, que me va a dar 1.00136. Como es como esta sería una constante que multiplica todo, entonces yo lo voy a sacar. De hecho, sí, lo voy a hacer de una vez para ahorrarme un paso, en uno solo, sino un paso sencillo. Lo voy a hacer de una vez y lo voy a dividir 80, porque miren, tendríamos 1.36 por 10 a la menos 3, más 1, lo cual me va a dar 1.0036. Como es una coeficiente constante que está dividiendo a todo, puede salir de la evaluación de la función y el dividir a 80. Entonces yo tendría 80 entre 1.00136 y esto no me va a dar muy diferente. 79.89. 79. ¿Dónde está mi club? Aquí está. 79.89. Muy bien. Ahora sí, ya voy a evaluar a la función. En términos de t, la función quedaría como e a la 0.03730. E a la 0.037t por 0.037 coseno de t más el seno de t. Muy bien. Ahora voy a evaluar con el límite inferior igual a t igual a 0. En el límite superior t es igual a t. En el límite inferior t es igual a 0. Para t igual a 0, yo tendría lo siguiente.
tendría E a la ¿quién? E a la 0. E a la 0 porque 0.037 multiplicaría a 0, lo cual nos da 0. Entonces tendríamos E a la 0. E a la 0 es 1. 1, muy bien. Ya tenemos un 1. Con el coseno de 0 tendremos otro 1. Entonces yo tendría 1 por 1 me da 1. 1 por 1, que es 1, va a multiplicar 1 por 1. 1 por 1, que es 1, va a multiplicar a 0.037, lo cual me da 0.037. 0.037. Ahora, seno de 0 es 0. El seno de 0 no aporta nada, ya se queda así. Y ya tendría el comportamiento del voltaje para el capacitor en el intervalo que va de 0 a 4pi. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo necesito, ahora sí, una condición previa o condición inicial a mi siguiente intervalo que va de 4pi a 18. ¿Cuál sería esa condición condición previa o valor o último valor del primer intervalo, que sería la condición inicial o el valor inicial del siguiente intervalo? Pues sería que el valor del voltaje que obtenemos en el tiempo, en el último tiempo existente para este primer intervalo, que sería la condición inicial del siguiente intervalo. ¿Y quién es este? Cuando t es igual a 4pi. Entonces yo voy a obtener el voltaje en términos de 4pi. En términos de 4pi, entonces, por lo cual yo tendría lo siguiente. 79.89 por E a la 0.037 multiplicado por 4pi. Lo voy a hacer. 0.037 por 4pi por 4 por 3.1416. 1.59. 1.591. 1.591. Bien. 1.591, ya está. Ahora, yo tendría el coseno de 4pi y sé que el coseno de 4pi, ¿cuánto es? Es 1. 1 que va a multiplicar a 0.037. Bueno, sé a su vez que el seno de 4pi es 0. Entonces, seno de 4pi, 0. 0 más 1 por 0.37, que me da 0.037. Muy bien. Y menos 0.037. Ya tendría entonces que el voltaje en términos de 4pi, con voltaje con el tiempo igual a 4pi es igual a 79.89, que va a multiplicar a 1.591 por 0.37 menos 0.37. Esto me da 0.05 menos 0.037. Y esto me da 1.74 volts. 1.74 volts. Y este sería el voltaje inicial del siguiente intervalo, el cual voy a completar en la siguiente sesión de Zoom. Me desconecto y me reconecto en 5 minutos.